Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy es un día que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Tenemos una noticia que, como bien dice nuestro título, es absolutamente impactante y ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turco y créanme, ha llegado hasta nosotros con toda su fuerza. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es una de esas historias que parecen sacadas de una telenovela, pero que tristemente o afortunadamente, es pura realidad. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ni una sola de estas exclusivas que traemos para ustedes semana tras semana. Porque créanme, después de lo que van a escuchar hoy, van a querer estar al tanto de todo. Estamos hablando, por supuesto, de la relación que ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo, la de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Aquella pareja que nos conquistó en Erkenci y que nos hizo suspirar con cada mirada, cada roce, cada palabra de amor, parece estar viviendo un nuevo capítulo, y este es uno que nadie vio venir. El 06 de febrero de 2026 nos ha traído un giro argumental digno de una serie de alto voltaje, y vamos a sumergirnos en los detalles que han comenzado a circular y que, aunque todavía se manejan con un velo de secretismo, apuntan a una reconciliación, o al menos, a un reencuentro que ha encendido todas las alarmas de la prensa rosa y de los fans. Para poner un poco en contexto, recordemos que Can Yaman y Demet Özdemir, tras el rotundo éxito de su serie, mantuvieron una relación que fue pública durante un tiempo. Los flashes de las cámaras los seguían a todas partes, sus redes sociales se llenaban de comentarios de admiradores, y la química que desbordaban en pantalla, muchos creían, se trasladaba a su vida privada. Era la pareja soñada, la que parecía tenerlo todo, belleza, talento, fama y sobre todo, un amor que parecía indestructible. Sin embargo, como suele ocurrir en este mundo de celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. El tiempo pasó, las agendas se complicaron, los rumores de distanciamiento comenzaron a sonar, y finalmente, para decepción de muchos, confirmaron su separación. Fue un golpe duro para sus seguidores, que veían en ellos un futuro juntos, quizás una boda, una familia, pero el destino, o las circunstancias, decidieron otra cosa. Y ahí es donde entra la noticia de este 06 de febrero de 2026. De repente, sin previo aviso, empiezan a circular imágenes, susurros, filtraciones, y todo apunta a que Can Yaman y Demet Özdemir han sido vistos juntos. Y no solo eso, sino que las versiones hablan de un encuentro íntimo, de conversaciones que sugieren una posible reapertura de su relación. ¿Qué ha podido ocurrir para que esto suceda? Han pasado años desde su ruptura, ambos han tenido otras relaciones, han seguido sus carreras por caminos separados, cosechando éxitos individuales y enfrentando sus propios desafíos. Demet se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en proyectos ambiciosos y demostrando una versatilidad impresionante. Por su parte, Can ha cruzado fronteras, participando en producciones internacionales y expandiendo su público aún más allá. Entonces, ¿qué ha provocado este acercamiento? Las teorías son muchas y, como siempre, la especulación está a la orden del día. Algunos de nuestros seguidores más fieles, que siempre están al pie del cañón investigando, sugieren que podría tratarse de una estrategia publicitaria, un movimiento para generar expectación de cara a algún proyecto futuro. Y no es una idea descabellada, porque en este negocio, la atención mediática es una moneda de cambio muy valiosa. Podría ser que ambos estén planeando un regreso triunfal a la pantalla, y qué mejor manera de generar burbuja mediática que con un reencuentro romántico, real o escenificado. Las redes sociales ya echan humo, los hashtags se multiplican, y la industria sabe cómo capitalizar este tipo de fenómenos. Otros, sin embargo, defienden la idea de que el amor verdadero, cuando está destinado a ser, siempre encuentra su camino de regreso. Quizás después de un tiempo de reflexión, de haber vivido otras experiencias, ambos se han dado cuenta de que lo que tuvieron fue algo especial y único, y que vale la pena intentarlo de nuevo. Los años de separación, las relaciones que han tenido y que no han cuajado, podrían haberles llevado a una madurez emocional que les permite valorar lo que realmente tuvieron. Es posible que la distancia y el tiempo hayan sanado viejas heridas, o hayan permitido una perspectiva más clara sobre lo que significaba su conexión. No es raro que, tras vivir otras experiencias, uno se dé cuenta de lo que realmente tuvo y dejó pasar. Las imágenes que han empezado a circular, aunque difusas y tomadas a escondidas por paparazzis, muestran a Cani.
Demet en un ambiente relajado compartiendo un café, o quizás una cena, en un lugar discreto. Los gestos captados por las cámaras, aunque sutiles, parecen denotar una cercanía que va más allá de una simple amistad. Hay sonrisas, miradas cómplices y una complicidad que para quienes los vimos juntos en Erkencicus, nos resulta dolorosamente familiar. Es como si la chispa que se encendió en aquel plató nunca se hubiera apagado del todo. Se les ve cómodos, relajados, disfrutando de la compañía mutua sin la presión abrumadora que sentían cuando su relación era el foco principal de la atención pública. El lenguaje corporal, esa ligera inclinación hacia el otro, esas sonrisas que llegan a los ojos, todo ello alimenta la narrativa de un posible regreso. Por supuesto, ni Khan ni Demet han emitido un comunicado oficial. Y en este tipo de situaciones, el silencio de los protagonistas suele decir mucho. Podría ser que estén explorando sus sentimientos, que estén dando un paso muy cauteloso, o simplemente que estén disfrutando de una buena amistad. La cautela es comprensible, especialmente después de la intensidad de su relación pasada y la atención mediática que generó. Quizás están tomando las cosas con calma, redescubriendo su conexión sin la presión de las expectativas externas. O tal vez simplemente están construyendo un puente de amistad sólido, que es también un gran logro después de una ruptura. Sin embargo, la energía que desprenden estas noticias, la forma en que han explotado en las redes sociales, nos indica que la posibilidad de una reconciliación es real, y eso, para muchos de sus fans, es una noticia que alegra el corazón. Hemos visto comentarios en nuestras redes sociales donde la gente expresa su esperanza, su deseo de que esta vez sea para siempre. Hay quienes recuerdan momentos icónicos de la serie, diálogos memorables, y como su química era tan palpable que era imposible no creer en su amor. La nostalgia es un motor poderoso y la memoria colectiva de su impacto en Erkencicus es inmensa. Los fans comparten clips, fanficción y anécdotas de cómo la serie y su relación los impactaron personalmente. Y es que, seamos sinceros, Can Yaman y Demet Özdemir tienen esa magia que pocos actores logran. Logran que te creas la historia, que te enamores de sus personajes y que desees, con todas tus fuerzas, que esa ficción se convierta en realidad. Y ahora, esta noticia nos da la esperanza de que, tal vez, ese deseo pueda cumplirse. Pero también debemos ser cautelosos. La vida de los famosos está expuesta a constantes altibajos, a presiones mediáticas insoportables, y a rumores que a veces son más ficción que realidad. Podría ser que esta noticia sea un globo sonda, una forma de medir la reacción del público, o simplemente un encuentro casual que la prensa ha magnificado. La línea entre la realidad y la invención en el mundo del entretenimiento es a menudo difusa. Las portadas de revistas y las noticias virales a veces priorizan el sensacionalismo sobre la precisión. Lo que sí es innegable es que la mera posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos ha reavivado la pasión de sus seguidores y ha puesto a la industria del entretenimiento turco en alerta. El interés generado es palpable y las plataformas de noticias ya están dedicando espacios a analizar cada detalle. ¿Qué significaría esta reconciliación para sus carreras? Podría ser un impulso tremendo para ambos. Imaginen el impacto de una nueva serie o película juntos. Sería un éxito garantizado, una campaña de marketing imparable. La nostalgia de los fans, combinada con la madurez y la experiencia que ambos han adquirido en estos años, podría dar lugar a un proyecto realmente espectacular. La sinergia entre ellos en pantalla era innegable, y un regreso sería explotado al máximo por productores y cadenas de televisión. Sería la gallina de los huevos de oro del entretenimiento turco. O quizás, esto es solo un capítulo más en sus vidas personales, un momento de conexión que fortalecerá su amistad, independientemente de si vuelven a ser pareja o no. La amistad es también un tesoro valioso, y una conexión profunda puede perdurar a través del tiempo. Lo que está claro es que esta noticia nos invita a reflexionar sobre el poder del amor, sobre las segundas oportunidades, y sobre cómo las conexiones que forjamos en momentos de nuestras vidas pueden resonar años después. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron un momento muy especial, una etapa de sus carreras y de sus vidas que marcó a muchos. Y ahora el destino parece haberlos puesto de nuevo en el mismo camino, o al menos, en uno que se cruza de forma significativa. Las coincidencias a veces parecen orquestadas por un guionista maestro. Hemos estado recopilando toda la información disponible, analizando cada detalle, cada fotografía, cada indicio. Hemos investigado en fuentes turcas, hemos seguido las cuentas de los paparazzi más conocidos, hemos analizado las reacciones en las redes sociales.
Y aunque no tenemos confirmación oficial, la tendencia es clara, algo está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir. La acumulación de pequeños detalles, la consistencia de los rumores, todo apunta a un movimiento significativo. Y la fecha del 06 de febrero de 2026 quedará marcada en la historia de su relación, y en la de sus fans, como el día en que una luz de esperanza, o quizás una llama que nunca se extinguió, volvió a brillar. Es un punto de inflexión, un antes y un después en la narrativa de su vida pública. Así que, mis queridos amigos, manténganse atentos. Seguiremos muy de cerca este tema y les traeremos toda la información tan pronto como esté disponible. Queremos ser su fuente principal de noticias y análisis sobre esta historia que promete mantenernos en vilo. Porque lo que es seguro es que este es solo el principio de lo que podría ser una historia fascinante. La expectación es máxima, las preguntas se agolpan y nosotros, como siempre, estaremos aquí para intentar responderlas, para desentrañar este misterio que ha cautivado a millones. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, un poco agitados, lo sé, pero con la emoción a flor de piel. Hemos desgranado la impactante noticia del 06 de febrero de 2026, la posible reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, y las teorías que rodean este acontecimiento. Ha sido un torbellino de emociones, ¿verdad? Hemos pasado por la sorpresa inicial, la incredulidad, la esperanza y la cautela. Hemos recordado su historia, hemos analizado los indicios, y hemos sentido la esperanza de sus seguidores de verlos juntos de nuevo. Lo que sí podemos decir con certeza es que esta noticia ha generado un revuelo monumental, y que el futuro de esta posible pareja es lo que todos estamos deseando desvelar. El camino que se abre ahora está lleno de incógnitas, pero también de promesas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una reconciliación real, una estrategia publicitaria o simplemente una buena amistad? Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus esperanzas, todo lo que quieran compartir. Su participación es lo que hace este canal tan especial, una comunidad donde debatimos y compartimos nuestras pasiones. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Cada me gusta es un impulso para nosotros. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o simplemente aquellos que aman una buena historia de amor y misterio. Ayúdennos a difundir la noticia y a expandir nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de lo que está por venir. La información es poder, y nosotros se la traemos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.